Es para mí un placer estar el día de hoy aquí en la sede de La Paz, junto con dos invitados que para esta mañana nos acompañan en esta espiral de palabras, que es la tercera actividad de la serie que iniciamos el semestre anterior, el año pasado, y continúa en el día de hoy. Justamente el tema que nos trae esta charla o este conversatorio, este diálogo, es sobre emociones, cuidado y su relación con el trabajo. Para ello tenemos unos invitados que nos acompañan el día de hoy. Son ellos Orieta Ortiz Benavides, quien es funcionaria administrativa en la Universidad Nacional Sede de La Paz, y el profesor Juan Guillermo Popayán Hernández, quien se desempeña como docente en la Universidad Nacional Sede de La Paz. Este es un evento organizado por la Secretaría de Comunicaciones del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales, Sintraunal, Subdirectiva de La Paz, y tiene el apoyo del semillero Sentipensantes, un semillero que se dedica a la producción y al análisis de medios, en fin, y en el ámbito de la gestión cultural y comunicativa. Entonces, para empezar esta espiral de palabras, recordamos que en las dos ediciones anteriores pudimos hablar sobre las categorías de valor y trabajo y su importancia para entender cómo el trabajo en la actualidad tiene diferentes formas de entenderse. Posteriormente, en el segundo nodo de este ciclo de espirales de palabra, pudimos conversar sobre la inteligencia artificial y cómo esto tiene una influencia en las transformaciones que se viven en la actualidad en el mundo laboral. Para el día de hoy, entonces, el tema que nos trae es emociones, cuidado y su relación con el trabajo. Vamos a iniciar las intervenciones con unas reflexiones que nos traen los participantes el día de hoy acerca de esta temática. Posteriormente abriremos el micrófono para que quienes participan aquí en el público puedan también expresar sus reflexiones y hacer sus comentarios sobre el tema de hoy en torno a las emociones, el cuidado y su relación con el trabajo. Para empezar, quisiera escuchar entonces la intervención, las reflexiones del profesor Popayán acerca de esta temática, nuevamente emociones, cuidado y su relación con el trabajo. Bienvenido, profesor Popayán, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Antes de compartir la razón por la cual propusimos con el profe James inicialmente este tema, pues para mí sí es importante agradecer el espacio. Creo que el mismo espacio que se está propiciando aquí nos permite gestionar emociones. Creo que también es muy importante que los estudiantes se enteren de lo que nosotros estamos haciendo, que ojalá otros profesores vengan, muchos los invitamos, de pronto por el cambio de hora no nos acompañan, pero la reflexión surgió en una conversación fortuita con el profesor James de, ¿qué es muy importante abordar cuando se habla del trabajo? En un momento dado siempre decimos que el trabajo dignifica a la persona, ¿cierto? Pero actualmente nosotros también vemos que el trabajo nos define como personas, es decir, siempre que uno le pregunta a alguien, ¿usted quién es? O esa pregunta a veces ontológica de ¿quién soy yo? Lo primero que uno responde es yo soy abogado, yo soy profesor, yo soy celador, soy estudiante y el real ser queda oculto detrás de la labor o la profesión. Sin embargo, pues uno logra apreciar que a veces el trabajo puede convertirse en lo que yo llamo un karma para la persona, ¿no? Entonces uno dice, ahí habría una contradicción con el mismo ser, porque cuando el trabajo se vuelve para la persona una carga, quiere decir que la persona puede tener unas profundas crisis de identidad. Y eso también se complementa porque aquel día que tuvimos la charla con el profe James, recibía yo una noticia muy lamentable de un colega en Bogotá que se había quitado la vida. Entonces, pues eso a mí particularmente me preocupó mucho porque siempre la pregunta es, bueno, ¿qué lleva a una persona a quitarse la vida?
y lo que había en torno respecto a esta situación era que la persona se había visto agobiada por la carga laboral. Y entonces ahí fue cuando empezamos a ver la importancia de ver el trabajo como identidad de la persona, también como dignidad, pero también verlo desde la óptica emocional, incluso familiar, porque muchas veces aquí nos enamoramos, hacemos relaciones de amistad, creamos familias, y recordaba yo esta lectura, por eso quise traerme dos compañeritos hoy. Traje este libro que se llama La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, y Byung-Chul Han allí en un capítulo que se llama La Vida Activa, haciendo reflexionando en torno a una filósofa, Hannah Arendt, dice que en la sociedad moderna el humano se cosifica y se vuelve una pieza, ¿cierto? Digamos, el capitalismo lleva a pensar que el humano es una pieza, y al ser una pieza pues es reemplazable, ¿cierto? Incluso se puede optimizar. Y allá con paréntesis, la semana pasada recibí una visita de unos estudiantes de la sede de Bogotá y decían, no, es que el método del profesor es obsoleto. Y yo le decía, no puedes hablar de un profesor como si fuera una cosa, ¿no? Los humanos no somos obsoletos, lo que se vuelve obsoleto son las cosas. Cierro ese paréntesis. Entonces, digamos, vemos cómo esta sociedad moderna sí reduce la persona a una cosa y evalúa el éxito de la persona a partir del desarrollo económico y unas cosas al final que no tienen mayor importancia en el real ser nuestro. Entonces, vuelve la otra pregunta, entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? ¿O cómo definimos un buen trabajo? ¿Cómo definimos un buen profesional? Y esa pregunta, y por eso quise invitar a algunos estudiantes, esa pregunta creo que la debemos responder conjuntamente, porque a veces consideramos que el buen profesional o el buen estudiante o el buen profesor es aquella persona que tiene un cúmulo de conocimientos y habilidades, pero en la realidad vemos que cuando esas habilidades no se articulan desde la emoción, desde lo humano, no sirven para nada, ¿sí? Para poner un ejemplo muy sencillo, cuando uno ya, en el caso mío tengo 12 años de ser profesor, cuando uno se encuentra años después un estudiante, rara vez el estudiante va a recordar una clase que uno le dio, rara vez va a recordar un concepto que uno le dio o resolver un problema que uno le puso a resolver. El estudiante lo va a recordar muchos años después a uno por la empatía, por la calidad humana, por el buen consejo, por la escucha. Entonces, la reflexión en torno a la gestión de las emociones viene a ser muy importante en el contexto del trabajo, ¿cierto? Porque definitivamente si el trabajo nos define en el mundo, pues las emociones nos ayudan a crear esa definición no tan capitalista de ese ser integral que yo soy. Y entonces allí yo siempre comparto, digamos, de cómo entiendo yo al humano, ¿no? El humano yo lo entiendo como una interacción de tres cuerpos, ¿sí? Un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Podemos olvidarnos del último porque hay personas que de pronto no comparten eso. Y siento que en el trabajo necesitamos espacios para ejercitar esos tres cuerpos. Entonces uno ve, por ejemplo, desde salud ocupacional como cada rato nos dicen, haga ejercicio, coma bien, dan unos espacios que a veces, muchas veces no aprovechamos para compartir, para ejercitarnos, es decir, ahí estamos ejercitando el cuerpo físico. El cuerpo intelectual, entonces, ¿cómo lo fortalecemos? La buena lectura, que también se propicia en algunos espacios, pero vemos que queda relegada el tema emocional, ¿cierto? Y oh sorpresa, los principales problemas que nosotros enfrentamos en la vida laboral son emocionales. Son cómo no me entiendo yo con el otro, son cómo yo no respeto la diversidad del otro. Y valdría la pena preguntarse, y ahí puedo abrir una discusión ahí, ¿cuál de los tres cuerpos está fallando? ¿Cuál de las tres facetas del humano está fallando? ¿Sí? Porque evidentemente siempre cuando hablamos, y aterrizándolo un poco al contexto de lo que es la Universidad Nacional, siempre que hablamos de la universidad hay como un presupuesto de que Universidad Nacional es igual a calidad, ¿cierto? ¿Y esa calidad en qué redunda? Esa calidad redunda, ahorita lo escuchábamos en la reunión de posgrados, tenemos la planta más formada de la Universidad Nacional, y bueno, ¿y eso es calidad? Entonces es una pregunta que yo sí quisiera como profundizar y permitir identificar cuáles son las fallas o digamos cuál de esos tres cuerpos me está a mí creando problemas en lo laboral y entender que a veces lo laboral trasciende a mi vida personal, ¿sí?
En el caso de los docentes, a veces como que es muy difícil desligar esas dos cosas, ¿no? Y por eso también aprovecho la oportunidad para que ojalá los docentes se sumen a estos espacios, ojalá que entendamos que no hay una distinción entre ser docente, ser administrativo, ser celador de servicios generales. Al final todos somos trabajadores de la Universidad Nacional. En un sentido estricto, digamos, retomando a Byung-Chul Han, somos homo faber de la Universidad Nacional, ¿cierto? Y en ese sentido, todos como trabajadores de la Universidad Nacional deberíamos estar enfocados en pensar cómo logramos hacer de este lugar, ¿cierto?, en donde interactuamos diferentes personas con múltiples virtudes, pero también con múltiples complejos o rezagos, cómo hacemos que este lugar sea un espacio en donde se permita el sano ejercicio de esos tres cuerpos, ¿sí? Entonces, espacios como este, pues digamos, creo que permiten hacer eso, de interactuar, pero la discusión sí redunda en torno a que las emociones definen a la persona más allá del trabajo, más allá del rol que desempeñan. Gestionar las emociones, evidentemente, creo que no es solamente una cuestión de reglamentar cosas. Creo que de pronto la cuestión emocional también es entender la diversidad del otro, entenderlo de una forma mucho más completa, y no verlo solamente como un número, no verlo solamente como una pieza. Yo quisiera de pronto llevar ahorita la conversación hacia cuáles pueden ser esas estrategias que nosotros debemos hacer aquí para lograr gestionar esas emociones, lograr ambientes laborales sanos, y transmitirle eso a nuestros estudiantes, que finalmente son el baluarte de la Universidad Nacional. Sí. Muy bien, profe, muchas gracias por sus reflexiones. Tenemos ahora las palabras de Orieta, quien también nos quiere hablar acerca de la temática de emociones, cuidado y su relación con el trabajo. Buenos días, Orieta, bienvenida, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Como ya lo decía el profe James, mi nombre es Orieta Ortiz Benavides, estoy casada con Jonathan y soy la mamá de Matías, que tiene 16 años, de Sara, que tiene 11, y de Salvador, que tiene 8. Yo también me voy a permitir citar una palabra que un apóstol le dijo a una comunidad seguidora de Jesucristo, regañándolo, y les decía que el que no trabajara no tenía derecho a comer. Es decir, invitando a esta comunidad a que no fueran perezosos, a que si bien ellos predicaban la palabra de Cristo, era importante el trabajo. Pero, si bien es importante, yo he aprendido, y sobre todo en estos años en la universidad, ya llevo casi 5 años de estar trabajando aquí vinculada a la sede de La Paz, que la misión más importante para mí en la vida es mi familia. El rol más importante que tengo es ser la mamá de mis hijos y esposa. Y también un poco cuidar de mi papá, que es viudo ya. ¿Esto por qué lo digo? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo, yo me enfoqué tanto en el trabajo, que perdí de vista la misión más importante que me había sido dada. Y esto trajo, como decía el profe, trajo en mí problemas emocionales, afectaciones que llevé a mi casa muchas veces. Y lastimosamente, pues esas afectaciones se veían, y mis hijos y mi esposo sufrían como las consecuencias de todo ese peso, de todo el estrés, de todo, sí, de todo aquello que yo llevaba cargada de aquí, lo sufrían ellos allá, sin ni siquiera tener la culpa, o sea, nada, sin ni siquiera estar involucrados y ni siquiera tener ni la razón ni la circunstancia de todo lo que yo vivía aquí emocionalmente. Bueno, fue un proceso también como empezar a poder decir, listo, el trabajo se queda aquí. O sea, yo salgo, yo tengo horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde me voy y se queda aquí. No es fácil, ha sido un proceso, ha sido poco a poco, pero bueno, también yo pertenezco a una comunidad católica, de la Iglesia Católica, y también estar allí en eso
me ha permitido decir, no sé, lo más importante para mí es, mi trabajo principal o mi trabajo más importante son ellos allá. Es un trabajo de servicio, tanto aquí, yo trabajo en el laboratorio de química de la sede, y es un trabajo importante porque es servicio también, lo que decía el profe, también para ustedes, para los estudiantes, para los docentes, para que se formen, para el desarrollo regional. Yo también he sido profe muchos años aquí en la región y entiendo el valor de la formación. A mí me tocó salir, yo soy egresada de la Nacional también, a mí me tocó salir de aquí para poder formarme. Mis papás hicieron un esfuerzo para que yo pudiera formarme, para que yo pudiera ser profesional, de estar en otra ciudad. Y ustedes hoy tienen la oportunidad de estar aquí cerca de sus casas o relativamente cerca, porque sé que algunos son de algunas poblaciones, y poder estar aquí cerca, poder estar en sus casas, en sus núcleos, no tener que hacer tanto esfuerzo económico y formarse con unos docentes que, digamos que tienen calidad, así como lo decía, bueno, una calidad en estudios, y eso es muy importante para ustedes, todo lo que ellos le vienen a aportar de todas las partes del mundo donde ellos han estado. También es un servicio que les decía, es un servicio que trato de hacerlo con amor, trato de hacerlo con la mejor disposición del mundo. No es fácil a veces. Entonces, ¿qué nos encontramos? Entonces, en eso de las emociones, nos encontramos a veces tratos duros de ciertas personas, de ciertos estudiantes, pero no sabemos qué trae el otro detrás, o sea, no sabemos cómo ha venido la otra persona y por qué responde de esa manera a cualquier cosa, a cualquier situación que se dé. Entonces, también es importante la empatía, también lo decía el profe, o sea, la empatía que podamos tener, porque al final todos somos humanos, todos somos personas, y creo que eso es lo más importante. Entonces, pues la conclusión de lo que quería decir era que si bien el trabajo es importante, porque sí, o sea, es un sustento para mi familia, me permite pues darle una calidad de vida a mis hijos, aportar en el hogar. A mí también me toca llegar, ahorita que salga de aquí, me toca llegar a hacer mi otro trabajo, que es hacer tareas con ellos. O sea, es decir, el trabajo de una persona, la cara de una persona que ustedes ven aquí no es solamente el servicio que les prestan, ¿no? Que Jason les ayuda ya con matrículas y eso. También tenemos algo detrás, también cosas vienen detrás de las motivaciones de las por qué estamos aquí. No solamente es el dinero también. También hay muchas cosas atrás, desarrollo personal, hay muchos estudios, mucha dedicación que traemos aquí para ustedes, para prestarles un servicio. Pero también tenemos otras facetas. Entonces, como les digo, a mí me toca llegar ahorita a hacer tareas, a ver cómo van los niños, cómo está todo eso que yo dejé allá. Entonces, cuando hablaban del cuidado, pues no solamente yo soy cuidadora de mis hijos, pero también he aprendido aquí en la sede que debo cuidarme a mí misma también, porque hay veces que me enfoco, bueno, en el trabajo, o soy cuidadora de mis hijos, o ayudo a mi papá o a mi esposo, pero me he olvidado de mí también y me he relegado a lo último. Y también es importante cuidarme, es importante dedicar un tiempo para reflexionar, para pensar, para poder respirar, como poder tomar un respiro de todo el día a día, de todo lo que nos trae el afán del trabajo, de todos los trabajos, de todos los roles que yo cumplo en el día. Entonces, es importante también el cuidado, que lo hagamos de la manera que queramos. Hay personas que lo hacen pues con la religión, hay otras que lo hacen con algunos especialistas, que se reúnen con amigos, pero esa parte del autocuidado, yo creo que cada día se está volviendo más importante, más relevante, porque sí, o sea, el afán del día no nos permite como siquiera tomarnos un momento para respirar y decir, bueno, ¿qué hice hoy? ¿Cómo lo hice? Y qué es importante para cada persona. Entonces, que tomemos eso en cuenta, que no esperemos que llegue como el límite en que ya no podamos más, en que ya digamos, no, ya hoy no puedo más, ya, o que llegue alguna crisis emocional, no, que podamos día a día ir haciendo esos pares y esas reflexiones. Bien, muchas gracias por estas reflexiones acerca del cuidado y el trabajo.
Ahora abrimos al público que nos acompaña en esta mañana aquí en la sede de La Paz para escuchar algunas intervenciones que puedan tener en este momento antes de poder seguir charlando con los invitados en esta mañana. Entonces, queda abierto. No sé si haya alguien que quiera en estos momentos hablar sobre esta temática del cuidado de las emociones y su relación con el trabajo. Bueno, ok. Buenos días para todas y todos. Gracias pues al profesor James, digamos, por liderar y por la iniciativa para este espacio. Digamos, tomando de parte de las intervenciones del profe Popayán y de la compañera Orieta, pues también entender cómo, digamos, somos seres humanos completos, complejos también, y que muchas veces siento que por lo mismo que no compartimos un espacio, pero que no compartimos, digamos, como esos sentimientos o no sean esos, digamos, encuentros y relacionamientos, muchas veces entonces se desconoce también y se menosprecia también, digamos, el esfuerzo que pudiera hacer alguna persona para estar ahí, ¿sí? Entonces simplemente, por ejemplo, el hecho del desplazamiento para llegar nosotros a trabajar, ¿sí? Entonces es preparar todo, el levantarse temprano, llegar a tiempo, todo lo que toca cargar, porque además esto es como lo decía alguna persona, es casi como ir de excursión. Entonces tenemos que llevar agua por si acaso, llevar el almuerzo porque pues para no salir o por si de pronto en algún momento no hay cafetería o algo, pues uno sabe que lleva su comida, ¿sí? Y lo mismo entonces entender que mucho de lo que convivimos acá son a veces casi 10 horas que estamos a veces compartiendo más acá que con nuestras familias. Y en muchos casos también se da que somos personas que no somos de la región, que vinimos acá precisamente para, pues digamos, un trabajo remunerado, además digamos una ventaja que es el hecho de que sea de planta, ¿sí? O sea, ya digamos como con unas garantías y que se tienen para los trabajadores, pero también hay otras personas que no las tienen, ¿sí? Hay otras personas que, pues no podemos decir a destajo, pero casi, que hacen también un gran esfuerzo para venir, para dar esos conocimientos, esa experiencia y ponerlos al servicio, como le decía Orieta, pero entender también las dificultades. Entonces son, digamos, como que una sumatoria, una serie de situaciones que van haciendo que, digamos, como que se acumule el cansancio, siento yo, ¿sí? Y es cuando uno ya, es lo que yo digo que a veces como trabajadores termina uno entonces que llegue el viernes, ¿sí? O sea, apenas el lunes 8 de la mañana y ya uno quiere que sea viernes y después ya se la pasa esperando que sea no solo el fin de semana, sino el día de pago y ya no solamente que llegue el día de pago a fin de mes, sino que además lleguen las vacaciones. Y entonces se le va a uno la vida en eso sin disfrutar cada momento. Y ver cómo esa acumulación de cansancio pues también obvio empieza a afectar no solamente la salud y el ser de cada persona, sino también en el estar y en el compartir y en el convivir, porque es lo que digo, son 10 horas al día que convivimos con las otras personas con las que estamos interactuando. Incluso también podría verse que muchas de esas relaciones están mediadas ya, ni siquiera es en esa interacción personal, sino que también se dan es a través de mensajes de texto, ¿sí? O de audio. Incluso el audio podría ser algo que se pudiera interpretar o malinterpretar, digamos, con menos riesgos, pero por ejemplo en los textos, cuando es un mensaje de correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, entonces también está, así como el dicho, de la música la pone quien lo lee, ¿sí? Entonces puede ser que alguien pues escriba, pero se lea como muy, sí, o sea, como un regaño y tal vez no era esa la intención. Entonces, digamos, sí, como una invitación a ese encuentro, a ese ver al otro como ese ser humano con sus defectos y con sus habilidades, pero de cómo podemos entre todos construir. Ese sería el llamado. Gracias. Muchas gracias por compartir estas reflexiones. Sigue abierto el micrófono.
Claro que sí. Otra intervención por acá. Buenos días. Me hubiera gustado que hubiese más profes en este espacio, tal vez por la intervención que voy a hacer, porque muchas veces el profe llega con un conocimiento al aula de clase, bueno, siempre llega con muchos conocimientos al aula de clase, pero la forma en la que comunica, por ejemplo, hoy me pasó en una clase, estábamos en la clase y la profe fue como, si ustedes no saben para qué están estudiando gestión cultural, entonces, ¿qué hacen aquí? Si ustedes, no sé ustedes cómo estudian, acudiendo a esta forma en la que nosotros tal vez no respondíamos un parcial o un examen de la forma en la que esperaba el docente. Creo que muchas veces esa misma concepción de la ciencia que se tiene, de que lo que las comunidades hacen no es ciencia porque no está pasada por un método científico, genera unas dinámicas muy violentas, de una violencia simbólica muy fuerte aquí en este territorio específicamente. Entonces, a eso quisiera yo como invitar, por eso digo que me hubiera encantado que hubiera estado más profes aquí, a tener mucho cuidado con lo que le dicen a los estudiantes en clases por las expectativas que tienen de ellos, porque desmotivan. Yo salí desmotivadísimo de esa clase diciendo, ¿cómo es que una profesora me va a llegar a decir eso a mí en un territorio en donde la gente viene con hambre a la universidad? Si no viene con hambre, viene con muchos problemas de la casa. No tiene para pagar la arriendo, no tiene para pagar la luz, el agua. Y uno no tiene cabeza muchas veces para pensarse en tantas cosas tan complejas. Es como que un profesor me diga a mí, usted tiene que venir aquí con todos sus problemas e intentar solucionar el país. Es muy jodón. Y uno hace su esfuerzo, pero muchas veces los profesores, algunos, no tienen ese tacto para decir las cosas. Creo que eso hace parte de este entorno de conversación y quise como hacer esa intervención. Igual para dejarlo ahí como a tela de juicio de todos. Y pues muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti por compartir las reflexiones. Vamos con otra intervención por este lado. Bien, buenos días. Importante lo que el profe comentaba al inicio y quizás relaciona un poco con lo que acá nuestro estudiante también comenta. Y era que cuando el profe hacía una pregunta y decía, bueno, debemos profundizar un poco más en esto, en que si el tener la mejor planta docente preparada era calidad, y podemos ver que en los indicadores académicos eso representa calidad en gran medida, ¿verdad? Importante. Pero más allá entre esos tres personas que usted también hablaba, y esa parte ya, digamos, del más ser persona, valga la redundancia, es como que a veces es la más importante. Y excelente el ejemplo que usted colocaba, es que mis estudiantes no me van a recordar a mí por si yo fui el mejor profesor en cuanto a academia o en lo peor, sino en realidad más allá va a ser en la conexión que a veces llamamos empatía o como la queramos llamar algunos, ¿verdad? Que yo hago con el estudiante. Y más allá de eso es sí también ver que pues muchas veces como docente, al igual que ahorita también desempeñé ese papel muchos años, es ver más allá de que impartirle un conocimiento al estudiante, es realmente poder apoyar a esa persona. Porque el estudiante es un ser más de la vida académica, pero él también es una persona ante todo, ¿no? Entonces, al llevar esas situaciones que el estudiante, y no solo el estudiante, a nosotros como trabajadores, independientemente del rol que desempeñemos, también nos pasa. ¿Sí? Entonces vemos, así como el estudiante se desmotiva porque el profesor de pronto en una clase no tuvo el mejor tacto para manifestar la situación que consideró, asimismo cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces también un profesor se desmotiva a veces por el trato que un estudiante puede tener, un funcionario también administrativo por el trato con profe o en su defecto como estudiante, con estudiantes y demás. Pero más allá de eso es vernos también como ese ser personal. ¿Sí? Que también sufrimos, que también nos alegramos, que también lloramos, y eso va muy enlazado al trabajo, porque finalmente, más allá de lo que estemos aquí, ellos también mañana serán o continuarán o serán siendo seres productivos, ¿verdad? Que también se irán vinculando, no solo a la universidad como ente laboral, sino a cualquier empresa privada o pública que tenga el país. Entonces, es ver bien si esa calidad, más allá del número y de lo académico, nos representa realmente como personas y que realmente estar en la universidad, en este caso, o estar en el trabajo, ¿verdad? Más allá de ser una obligación del comer, sea una experiencia distinta.
Y eso es lo que creo que cada uno de nosotros buscamos estando ahora acá en estas oportunidades que hemos tenido, y obviamente nuestros estudiantes en la oportunidad que ellos pues por sus méritos también se han ganado. Es tener una experiencia distinta a lo que cada uno vivimos en nuestra vida común fuera de acá, ¿verdad? Es tener una experiencia distinta en poder llegar a la casa y decirle al papá, a la mamá, al esposo, a las personas que tengamos alrededor fuera de la universidad, y decirle, oye, hoy me pareció chévere lo que hicimos en la clase, hoy me pareció chévere lo que hicimos en el trabajo. Y aunque de pronto quizás muchas cosas a veces no le encontremos relación o con la asignatura o con el trabajo, pues digamos mañana, oye, pero mira, aquel día escuché a alguien hablando de algo y eso me quedó en la mente. Y quizás no servirá para muchas cosas, aunque haya sido una palabra, ¿sí? Entonces, ese ser persona yo lo antepondría personalmente ante todo. Y la relación, y a veces he escuchado compañeros de trabajo que nos han dicho, es que nosotros aquí no vinimos a ser amigos, vinimos a trabajar. Y sí, en una medida es cierto, pero en la otra también vinimos a ser amigos, porque pasamos 8 horas de nuestra vida diaria aquí, metidos. Y eso implica que de una u otra manera se van a recrear algunas relaciones de amistad, de cualquier tipo, pero van a haber relaciones, ¿verdad? Así mismo le pasan a nuestros estudiantes. Ellos entran todos, muchos quizás sin conocerse, y van avanzando, y a lo largo de ese camino, a pesar de que el trabajo, entonces dirán algunos, bueno, pero es que ya yo creo un vínculo distinto con esta persona, con esta otra, con este equipo, y eso realmente nos va dando a entender que más allá de lo que venimos a hacer, es también cómo nos vamos viendo nosotros como personas en este camino que cada uno ha decidido tomar. En ese orden de ideas, pues yo siempre he dicho que más allá del que tenemos, no todo lo material, sino de nuestro conocimiento, es también bien quién somos. Y es la pregunta que todo el mundo se hace, y muchos psicólogos lo primero cuando preguntan, o en cualquier charla, sí, de esas motivacionales, nos preguntan eso, ¿verdad? Pero es ver más allá quién somos como persona, cómo nos vemos, cómo realmente estamos apoyando al otro. Y algunos dirán, es que yo no tengo responsabilidad con ninguno, o sea, estoy yo solo y tal. Pero tan mal o bien tenemos una responsabilidad afectiva, porque a mí no me gusta que me traten mal. Por tanto, lo mínimo es que yo no debo tratar mal al otro. Eso es lo primero que yo debo tener en cuenta. Entonces, no hacer lo que no me gusta que a mí me hagan. ¿Sí? Entonces muchas veces creemos que porque decimos las cosas bonitas, aparentemente, eso al otro, cualquier persona que esté al frente de nosotros, no le va a doler. O a veces las disfrazamos en términos distintos, ¿sí? Entonces a veces esa persona se va a veces como que, voy a utilizar palabras un poquito difíciles, ¿no? Por ejemplo, la voy a disminuir. Me dijeron tonto disimuladamente. Es una agresión. ¿Sí? De cualquier forma es una agresión. Entonces, quizás a veces eso hace más daño que decirlo directo y decirle, mira, es que las cosas no son así. Y ya esa persona sabe a qué enfrentarse. A esos comentarios a veces que muchos estudiantes lo mencionan, que son pasivo-agresivos, que creen que porque no lo dijeron gritando, entonces creen que no lastiman. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Profesores, estudiantes, funcionarios de cualquier índole y demás. Entonces, cuando ahorita que me paré como que estaba pendiente de decirlo, y bueno, ya que acá el compañero también lo mencionó, y que pues en razón a lo que el profe también desde el inicio introdujo en el espiral, que me parece importante que todos lo revisemos, porque ahora está muy de moda, entre comillas, ese tema de la salud emocional, aunque eso es viejo, ¿sí? Es muy viejo, eso desde siempre ha sido así. La diferencia es que ahorita, ¿verdad?, nos vemos más afectados, y sobre todo posterior al proceso de una pandemia donde nuestra psicología se vio bastante golpeada por estar encerrados, para muchos, ¿no? Entonces, es un tema que debemos cuidar todos en el trabajo, y para ellos, aunque no ganan dinero, para ellos estudiar también es trabajar, porque les implica esfuerzo, les implica mantener cosas y obviamente dejar unas cosas por otras, por el ideal de poder avanzar y pues de crecer también, y que eso le dé una calidad de vida posterior como persona. Bien, muchas gracias por la intervención. Sí, profe, por Puedo favor. recoger varias cosas ahí. Lo escuchamos, claro. En el orden. La compañera Orieta dijo algo que me llamó mucho la atención, y qué bueno poderlo decir acá. Orieta decía, nuestra jornada laboral es de 7 a 4. Sí, ¿no? Eso es lo que uno idealmente tiene en el trabajo. Hay una particularidad con el docente que yo sí lo defiendo en toda parte, especialmente porque vengo de familia de docentes. El docente no tiene horario laboral. El docente, primero, para ser docente tiene que ser
tiempo completo. No me refiero en términos salariales ni en el escalafón, sino me refiero a que el docente es docente dentro y fuera de la institución, inclusive en su casa. Porque, digamos, ¿cómo puedo yo formar un ciudadano integral? Digamos, yo ahora me estaba compartiendo con ustedes el tema de que somos la interacción de tres cuerpos, el cuerpo intelectual, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, si yo en la casa a mi esposa la maltrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordaba yo una palabra, y ahí voy recogiendo un poco en el orden, recordaba yo una palabra, y es que profesor viene de profesar, y uno que profesa, digamos, uno profesa una fe o profesa una verdad. En el caso del contexto universitario, pues uno profesa una verdad, y esa verdad, como decía el compañero ahora, pues se supone va validada por un método científico. Entonces, ser profesor significa profesar esa verdad, porque no es que yo me quite el traje de profesor y entonces cuando yo cruzo la entrada ya soy otra cosa, ¿no? Los hindúes tienen una palabra mucho más precisa para profesor. Ellos usan la palabra acharya. Acharya en hindú significa, en sánscrito, perdón, significa el que enseña con el ejemplo. Con el ejemplo. Entonces, por eso dije al principio que en la clase un estudiante no va a recordarme por yo haber despejado perfectamente una ecuación. El estudiante me va a recordar es por cómo lo traté yo, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, hay trabajos, hay empleos que trascienden los horarios. Eso es primero lo que quería decir. Y a veces el estudiante aprende más de lo que me ve hacer en la calle de lo que me ve haciendo en el aula. De ahí la importancia de que el docente pueda estar en la sede, permanecer en la sede, porque es que no es solamente venir a dar la clase y adiós, es también generar espacios de encuentro aquí. Por ejemplo, este es un espacio que, como decía el compañero, necesitamos más docentes y tenemos que hacer la apuesta de que al final del año hayan más docentes, que entiendan de que somos homo faber de la Universidad Nacional, trabajamos para la Universidad Nacional. Porque a veces queda en el imaginario, profe James, de que trabajador de la Universidad Nacional son los otros, o sea, profesores y los otros. Y no es así. Otra cosa, digamos, el compañero dice ojalá hubiesen más docentes y me siento yo en la obligación de decir que digamos, enseñar es una cosa muy complicada y yo siempre digo que el estudiante entiende al docente cuando le toca enseñar. Recuerden también que el docente tiene sus cosas, ¿no? Como María Victoria lo decía, uno viene a veces con problemas, pero no significa que uno tenga que venir aquí a descargarlo, porque es parte de la higiene emocional uno poder sortear sus problemas. Yo le voy a decir algo, digamos, no es mi estudiante, pero a mis estudiantes sí les digo, uno, como dije ahora, aprende del ejemplo del docente. Entonces es como un espejo, uno ve el reflejo del espejo, pero el reflejo está invertido. Entonces usted queda con la obligación de aprender del contraejemplo. ¿Sí? A veces uno aprende del docente lo correcto, digamos lo que ortodoxamente es correcto, pero si uno ve un comportamiento que es anómalo, que es negativo, que es lesivo para el otro, pues aprende del contraejemplo. Es decir, cuando tú vayas a enseñar, pues no lo vas a hacer. Es decir, aprendiste con el contraejemplo. ¿Sí? Y recogiendo en el orden, María Victoria hablaba del cansancio, por eso yo cuando ella estaba hablando yo le hice así, sociedad del cansancio. El cansancio, según Byung-Chul Han, es la traducción de la desmotivación. Uno se cansa cuando se desmotiva. El ejemplo claro, y yo a mis estudiantes les digo mucho, y aquí hay algunos estudiantes míos, y yo les digo, cuando el estudiante está haciendo algo que le gusta, no ha dormido, tiene hambre, ha sudado, pero está feliz y no hay nadie que lo pare. Porque está motivado, ¿sí o no? Entonces la función del docente creo yo que no es ni siquiera la de enseñar, ni de transmitir, usar una palabra, impartir. Yo creo que la función del docente es generar la duda. ¿Sí? Estanislao Zuleta precisamente decía eso, ¿no? de que la duda permite que la persona busque su conocimiento en la medida que lo necesita. Si yo no necesito las cosas, pues no las uso. Por eso es que el estudiante, cuando uno le enseña una asignatura aquí y pasa al siguiente semestre, uno le dice, pero yo se lo enseñé y no se acuerda. Él no se acuerda no porque no haya prestado atención o porque sea mal estudiante, es porque no ha necesitado el conocimiento. De ahí que la necesidad de que lo que se aprende en el aula se pueda entrenar aquí, de que hayan espacios en la universidad. Y yo ahí quiero decir algo personal, no me gusta decir cosas personales, pero digamos, yo soy egresado de la Nacional.
y esta sede todavía necesita construirse en muchas cosas, y no me refiero a edificios. Necesitamos espacios, por ejemplo, de que el estudiante haga yoga. Por ejemplo, aquí ahorita decía que se refugiaba en la religión. Religión es religare, volver a atar. Yoga es yuk, atar, unir. Por eso hablamos de yoga. Aquí necesitamos yoga, necesitamos cine. Y nosotros somos los que estamos llamados a hacer eso. Y por eso al principio decía, espacios donde podamos entrenar esos tres cuerpos. Ese entrenamiento de los tres cuerpos viene precisamente, Orieta, de los ejercicios ignacianos, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Entonces, digamos, para no continuar, no aburrirlos más, yo quisiera que todos pensáramos en que es necesario ejercitar esos tres cuerpos. Listo, yo soy ateo, listo, olvídense del espiritual, quédense con dos, ¿cierto? El cuerpo intelectual y el cuerpo físico, y amarrémosle el emocional. ¿Cómo nosotros estamos ejercitando esos cuerpos? El físico ya sabemos cómo, ¿no? Jugando fútbol, yendo al gimnasio. El intelectual es el que nos piden que ejercitemos, ¿no? ¿Usted por qué no lee? ¿Usted por qué no ve cine? Claro, también hay que crear una disciplina en torno a eso. Yo creo que a veces no nos enseñan a aprender, es decir, crear métodos de estudio, eso es otra cosa, que es lo que yo creo que choca con lo cultural. Los métodos como aprenden las personas son diferentes. Y el hecho de que una persona no aprenda como yo aprendo no significa que el otro no sirva. ¿Sí? Yo ahí te sugeriría, por ejemplo, leerse un libro que se llama Epistemología del Sur, de Boaventura de Sousa. Entonces él precisamente habla de la incomodidad que el estudiante manifestaba, ¿no? De las otras ciencias de conocer. Y ahora la pregunta es, ¿cómo entreno yo lo emocional? ¿Cómo lo entreno? Cristo diría, amando hasta el extremo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo entreno? Hay que entrenarlo acá. Recuerden que el amor se traduce de 4 formas, ¿no? Eros, filia, ágape y caritas. ¿Sí? Y yo creo que si uno no ve el trabajo como una manifestación de la caridad, del caritas, del servir al otro, pues no va a servir. ¿Sí? Es más, voy a poner una cifra que no la conozco, compañeros. Una muestra que podría reflejar el cansancio de pronto en el cuerpo docente es ¿cuántos traslados han habido? Ahora, ¿será por dinero que no se quedan? Yo creo que no, porque antes creo que hay un sobresueldo, ¿no? Entonces el cansancio tiene que surgir de otras cosas. Entonces por eso nosotros tenemos que empezar a vernos como comunidad. ¿Sí? Y por eso este espacio yo estoy muy feliz de haber venido. Entrenar esos tres cuerpos para que estas personas que nos vean algún día digan, oiga, yo quiero ser como esta persona. Es más, yo digo que los que somos egresados de la Nacional y estamos aquí es porque nunca nos cansamos de ser estudiantes. Yo creo que es así. Nunca nos cansamos de la universidad. Yo sí le quiero ofrecer disculpas al compañero a nombre de no recuerdo si era la colega o el colega, pero yo le quiero ofrecer disculpas. Yo a mis estudiantes no me dejarán mentir, yo les digo, el día que el estudiante no se ríe es un día perdido. Porque al final uno lo aprende ya un poco viejo, ¿no? Al final lo único que importa es ser feliz. Ese es lo único que importa. ¿Uno para qué trabaja? Para mejorar la calidad de vida. Porque uno tiene la falsa idea de que en la medida en que más gana, más prestigio tiene, pues es más feliz. Y el problema de esa felicidad basado en lo material, segundo el libro de Byung-Chul Han, No Cosas, es que lo material es como un espejismo en el desierto. Usted cuando está en un desierto, o vaya nomás aquí que es parecido, uno ve al fondo como agua, uno ve que se mueve como agua y uno cree que es agua. Y en el desierto dicen que la gente alucina porque ve un oasis y corre, y cuando llega al desierto el espejismo se desvanece. Eso pasa cuando usted radica su felicidad en el aspecto estrictamente material. Eso pasa. Y es cuando viene el cansancio. El cansancio. Yo quiero finalizar diciendo con esto, no nos podemos cansar, porque como lo dijo María Victoria, los que estamos aquí somos docentes o profesionales de planta. Nosotros vamos a tener largo rato aquí. Y si no entrenamos lo emocional aquí, pues va a ser insoportable. Tantos años que nos quedan, ¿no? Ojalá que, y yo con esto cierro, ojalá sigamos propiciando espacios para ese entrenamiento de los tres cuerpos. Ojalá.
Muy bien, profesor Popayán. Orieta. Bueno, yo también para cerrar tomo algo de lo que decía el profe de que diría Jesucristo, de amar hasta el extremo. Y para mí es eso el servicio. O sea, sí es bien, es un trabajo remunerado el que yo hago aquí, obviamente, pero también me gusta servirles y ver cómo desarrollan sus proyectos. Yo les decía que yo trabajo en el laboratorio de química, ver cómo los muchachos, cada uno se emociona por cada experimento que les sale bien, por cada cosa donde van avanzando. Y además yo los conozco ya a los que se la pasan allá metidos, a los de los semilleros que la pasan trabajando allá, y me alegro con ellos, y ya es una familiaridad. Y de verdad, yo sé que lo comparten todos los compañeros, los funcionarios y los profes. Lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con cariño ya, porque también les tenemos ya cariño. O sea, ya han sido muchas cosas, algunos los hemos apoyado también, hemos sido hasta soporte emocional de muchos de ellos, los hemos visto llorar, sufrir y alegrarse. Entonces, también tengan la certeza de que de verdad se hace con cariño, de verdad se hace con mucho gusto. Sí, hay veces que el cansancio nos gana, hay veces que también venimos con muchas cosas de nuestras casas, de nuestros hogares o de nuestra realidad también fuera de aquí. O aquí dentro, también a veces tenemos roces con los compañeros, a veces con ustedes mismos, que también vienen con sus cosas, pero siempre se hace desde el servicio. Y me anima eso que dice el profe, o sea, que también sé que tengo una misión aquí. O sea, si bien, como les decía, siento que mi misión más importante es ese otro rol que tengo fuera, que también es un trabajo, también se hace desde el corazón, se presta el servicio para ustedes, para todos, para los profes, para todos los que requieran el trabajo de cada uno de nosotros. Muy bien, en estas intervenciones me acordaba de las estadísticas y bueno, las estadísticas yo creo que hay que tomarlas también con una postura crítica de alguna manera. ¿Esto por qué? Yo no sé si ustedes recuerden, pero regularmente salen indicadores que nos van a decir, por ejemplo, Valledupar es la ciudad que tiene un mayor porcentaje de ninis, ¿cierto? De jóvenes que ni estudian ni trabajan. Sin embargo, yo haciendo un poco dudar de eso que nos dice la estadística, ¿cierto? Preguntarme más allá hasta qué punto eso revela una realidad o no. Entonces yo decía, bueno, pero muchos de estos jóvenes son personas que se dedican a labores de cuidado en su casa, ¿cierto? Que cuidan del abuelo, que cuidan del hermano, que cuidan de un hijo, porque pues también tenemos situaciones de madres con hijos. Y esta estadística entonces como que camufla eso, ¿cierto? Es como personas que de suyo debieran o estudiar o trabajar por un salario, pero cuando se considera que son personas que tienen estos trabajos de cuidado, eso no se valora. Y a mí me parece que ahí falla la estadística por ese no reconocimiento de estas personas que a pesar de que no reciban una remuneración como tal, pues están ayudando de alguna manera a la reproducción de esa familia y a su mantenimiento, a su conservación. Entonces, en ese sentido, yo creo que son o hacen parte como de esos trabajos invisibilizados o esas labores que muchas veces son fundamentales, pero por eso mismo y por la idea que tenemos de que el trabajo que vale es el trabajo remunerado, pues simplemente no se pasan a considerar y a darles el valor que merecieran. Yo quería un poco, antes de finalizar este espacio, hablar sobre las estrategias que nos planteaba el profe Popayán, ¿cierto? Un poco de eso para tratar también de pensar, bueno, no solo quizás desde esas debilidades que tengamos frente a la gestión de las emociones, sino también de posibles vías y caminos para avanzar un poco en esto y poder reconocernos como personas entonces que ya empiezan a considerar a partir pues del cuidado de estos tres cuerpos, esa realidad del otro que también siente, ¿cierto? Que se alegra, que se entristece, que en fin pues es un cuerpo transversalmente cruzado por emociones,
¿cómo es esto? ¿Qué estrategias que tú anunciabas un poco en la primera intervención podríamos considerar aquí? Yo lo único que hago es repetir como loro lo de el librito. Hay una palabra que todo el mundo usa, ¿no? Empatía. La palabra empatía viene de empatos y patos es dolor. Empatía es sentir el dolor del otro. Yo creo que hemos vuelto muy superficial el término empatía, porque la empatía empieza por escuchar. Nietzsche, precisamente cuando habla de la vida contemplativa, habla del escuchar. Entonces, especialmente para entrenar la parte emocional, al menos digamos lo que he aprendido en estos años de docente y también como persona, como padre, como esposo, como hijo, el escuchar es la base de las buenas relaciones. Escuchar, así de sencillo. Por eso es que cuando uno va al psicólogo, lo primero que el psicólogo hace es escuchar. Bueno, cuénteme. O cuando usted va a confesarse donde un cura, a ver, cuente. ¿Sí? Cuando usted lo llaman de bienestar porque un profesor lo reportó por alguna situación, ¿qué le dice acompañamiento de bienestar? Primera escucha. El escuchar yo creo que es el primer ejercicio. Luego entender que todos tenemos problemas, todos sufrimos. Buda decía, la vida es sufrimiento, todos tenemos problemas. Yo siento, retomando el tema del suicidio por el cual surgió esa conversación aquel día, siento que a veces los problemas uno cuando los coge todos a la vez lo ve muy grande, pero cuando uno comparte el problema o comparte las situaciones, pues pueden ver que la cosa no es tan grave como uno la piensa, o la cosa no es tan radical como uno la piensa. Entonces digamos compartir, buscar el otro, buscar la otredad. ¿Sí? Yo creo que eso es importantísimo. Fortalecer los vínculos familiares, los vínculos de amor. ¿Sí? No el amor como a veces, como decían por ahí, el amor meloso, ¿no? Entender que todo lo que nosotros hacemos es amor. Filia, amistad, es amor. Familia es amor. Ustedes aquí entre los compañeros, eso es amor, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me aterra mucho lo que decía Wilson de que no, yo aquí no vengo a ser amigos. Claro que venimos a ser amigos. Nosotros aquí no venimos a ser socios. Tener el amor de pareja también hay que entrenarlo. ¿Sí? Cada tipo de amor tiene diferentes características. Por ejemplo, el amor de pareja se tiene que cultivar a diario. Piérdasele usted a su pareja un mes, no le diga dónde está. Al mes usted llega y seguramente no le hablan. Pero usted con los amigos, que también es una forma de amor, dura 5 años sin hablarle y el amor está intacto. El amor de su madre, usted ha hecho cualquier cantidad de cosas y está intacto, es decir, los amores se cultivan. Entonces, digamos, también es como llamar a la cultura de cómo se entrena el amor, cómo se entrena eso. Todo en la vida se entrena, absolutamente todo, porque no somos, como se pretende, digamos ahora que el profe James decía, no somos cosas, no somos animales biológicos, no somos seres biológicos, porque recuerden que nosotros en los humanos hablamos de ética, y ética significa comportamiento, y en los animales hablamos de etología, que también es comportamiento, pero el animal actúa por instinto. Nosotros actuamos por instinto, pero digamos tenemos una función superior que es el comportamiento con el otro. Entonces digamos, escucha, conservar las relaciones, ¿cierto? Hacer nuevas relaciones, ¿cierto? Por eso es que cuando uno ve, digamos, ejemplos de grandes líderes carismáticos, pues ven que se mueven en grupos grandes, ¿no? ¿Sí? Porque eminentemente somos animales sociales. Y finalmente, que es una cosa que yo sí particularmente la hago y me ha funcionado mucho, es el silencio. Yo creo que nosotros le tenemos demasiado miedo al silencio y por eso llenamos nuestra vida de actividades que no sé por qué lo hacemos. Llenamos nuestra vida de cosas superficiales, pero es muy importante el silencio. ¿Sí? De hecho, Byung-Chul Han dice, ahora que María Victoria comentaba el tema de los mensajes de texto y la comunicación con el otro, Byung-Chul Han dice que esto se llama obichere, significa obstáculo. Estos son obstáculos para las relaciones. Entonces, el silencio, digamos, implica también que usted trate de entender ese monstruo que usted tiene. Porque a veces el humano tiene la tendencia de que uno
todo lo que uno hace está correcto, ¿no? Teológicamente, por ejemplo, se dice, digamos, los defectos del hombre. ¿Cuáles son los defectos del hombre en teología? Primero, está sujeto a la muerte. Segundo, sus sentidos son imperfectos. Como sus sentidos son imperfectos, tercero, está engañado. Y tercero, como está engañado, tiene la propensión a engañar. Y ahí surge el conflicto. Querer convencer al otro de que lo que yo estoy diciendo es correcto porque yo lo veo así. ¿Sí? Entonces, digamos, para concluir eso, el silencio. Yo creo que todo esto se remata en el silencio. Porque, digamos, lidiar con su propia, yo lo llamo contaminación, lidiar con su propia contaminación es una responsabilidad individual. Así como uno en la casa se toma el trabajo de limpiar el cuerpo físico, ¿cierto? Pues uno también debería tomarse el trabajo de limpiar su emocionalidad para no ir a herir al otro, precisamente. A veces también corregir el rumbo, no digamos, por ahí dicen que uno debe seguir adelante siempre, ¿no? Pero yo también creo que a veces uno debe pausar y a veces devolverse, ¿sí? Y eso se logra solamente a través del silencio. Digamos que esas 4 cosas yo diría que permiten a uno entrenar ese cuerpo emocional. Ok, muy bien. Tú señalabas que la vida es, o por lo menos en la idea de Buda, la vida pues carga mucho sufrimiento, ¿no? Sin embargo, pues hay unas vías para que ese sufrimiento cese, ¿cierto? Para tratar de paliar o de alguna manera salir de ese círculo vicioso. Bueno, para escuchar ahora a Orieta un poco sobre esas ideas que nos trae sobre el cuidado, de alguna manera cómo lograr ese reconocimiento, cómo empezar a valorar esa labor de nuestros padres, ¿cierto? Nuestros hermanos que están ahí y que nos ayudan en el crecimiento desde esas labores. ¿Cómo haría? ¿Por dónde empezar? ¿Somos nosotros mismos o quizás sea cuestión de la ley? ¿O cómo ves tú esas posibilidades de transformar ese modo en que vemos esas labores de cuidado? Bueno, hay muchos movimientos a nivel mundial donde dicen tratar de compaginar el trabajo, pues el trabajo remunerado con las labores de cuidado. O sea, yo sigo una página en España donde hay un movimiento donde dicen, bueno, les dan algunas prebendas, algunos permisos para poder ejercer de mejor manera esas labores de cuidado, esos roles de cuidado que tienen sobre todo en la casa. También yo creo que es importante agradecer a las personas que nos dan esos cuidados, a las personas que nos hacen los alimentos, a las personas que nos ayudan en la casa, llámese sí, mamá, papá, abuelos. Es importante agradecer y apoyar siempre que podamos echar una mano a esas personas, pues hacerlo. Sí, yo creo que eso es como lo más importante. A nivel de Colombia, pues la legislación está bastante quedada, pienso yo. No soy experta en leyes, pero pues lo que he vivido es que, bueno, a mí por ejemplo me tocaron la licencia de maternidad cuando era de 3 meses, ahorita ya es de 4 meses y medio. Y sabemos que hay países desarrollados son hasta de 1 año, creo que son algunas. Esas licencias cuando pues recién tenemos bebé, para estar con ellos, para poder maternar. Y creo que siguen pagando hasta unos porcentajes del sueldo, hasta el 80% en algunos países desarrollados. Entonces, estas diferencias también son marcadas, también porque a las mujeres, sobre todo, se nos exige que debemos cuidar a los hijos como si no trabajáramos, trabajar como si no tuviéramos hijos, como si no tuviéramos familia, esposo al que cuidemos, pues sea hijo, sea papá o sea esposo, el que sea. Entonces, esas exigencias del mundo actual, por ejemplo, no la tuvo mi abuela. Mi abuela paterna solamente maternó. Ella se dedicó porque mi abuelo pudo mantener la familia. Pero a mi mamá no lo pudo hacer. Mi mamá sí le tocó, bueno, por la necesidad también económica que tenía. Y pues, ¿qué queda? Pues viene eso de que las mujeres pues ahorita empoderadas, costosas y todo, entonces salimos a trabajar, nos desarrollamos como profesionales, pero también tenemos la exigencia del mundo ahorita, de las redes también,
que no, que tenemos que ser las mejores mamás, que tenemos que acompañar siempre. También hay una labor de que si uno tiene una pareja, pues que esa pareja también esté ahí, también apoye esas labores de cuidado, de maternar, porque sé también que hay muchas mujeres, no es mi caso, porque mi esposo sí está ahí siempre firme, pero sé que hay muchas mujeres que les toca todo solas, no importa si el esposo está ahí viendo televisión y ella está haciendo todo, cuando acaba de llegar del trabajo le toca hacer todo igualito. Entonces también esa igualdad en ese caso, de entender que la casa y los hijos son de los dos. O sea, no es porque yo soy la mamá, entonces a mí me toca todo, sino que son de los dos, es compartido, es una responsabilidad compartida. Y más aún, bueno, si la mujer también trabaja o si los dos trabajamos, pues compartamos todo. Todo lo bueno y todo lo malo, todo lo chévere y todo lo no tan chévere, todo lo que toca, todo lo que son deberes también. Entonces, pues lo repito, desde la legislación sí no se ve se ve a la persona trabajadora como igual una persona de cuidado, no, o sea, mira a ver cómo hace, siento yo que la ley nos dice, mira a ver cómo haces, mira a ver cómo solucionas, si tienes hijos, mira a ver cómo solucionas. Hay sí algunas empresas o algunos jefes que digamos son considerados, pero yo sé que hay otras empresas que, no, que tengo a mi hijo enfermo, no me importa, tienes que venir, tienes que cumplir. Entonces allí hay una brecha muy grande, porque si no, ¿quién va a cuidar a las próximas generaciones? O sea, alguien tiene que cuidar a los que vienen atrás. Y tiene que cuidarlos no solamente en lo económico, porque ahorita, como está el mundo, solo nos basamos en que le puedo dar más, pero también esa persona necesita cuidado, necesita el afecto, necesita la compañía. Muy bien, muchas gracias. Se nos ha agotado el tiempo en la mañana de hoy, en esta espiral de palabras que rescata el valor del trabajo en la actualidad. Este ha sido el tercer evento del ciclo que iniciamos para 2024-2. El día de hoy pudimos hablar sobre emociones, cuidado y su relación con el trabajo. Agradecemos a nuestros invitados, a Orieta Ortiz Benavides, funcionaria administrativa, y al profesor Juan Guillermo Popayán, docente universitario. Por supuesto, a quienes nos acompañaron en el registro del evento, a María Victoria Vázquez, al estudiantado que estuvo presente en esta mañana aquí en el Ágora desde la sede de La Paz. Por supuesto, también agradecemos a quienes en el futuro puedan asistir a esta espiral de palabras. Este ha sido un evento organizado por la Secretaría de Comunicaciones de Sintraunal, Subdirectiva de La Paz, en apoyo del semillero, con el apoyo del semillero Sentipensantes. Esperamos vernos en una próxima ocasión y que tengan un feliz día.